Saludos, habla el profesor Fernando Wilches y esta noche estaré hablando del modelo OSI. ¿Por qué escogemos el modelo OSI? Porque el modelo OSI es muy importante para los exámenes de certificación, entre otras cosas. Entonces, si vamos a hacer diseccionando el modelo OSI, lo podemos hacer a través de respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito del modelo OSI? ¿Cuáles son las capas del modelo OSI? ¿Cuáles son las características de cada capa del modelo OSI? ¿Y cómo se comparan los niveles TCP/IP con el modelo OSI? Open System Interconnection es lo que significa el OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI define un marco de red para implementar protocolos en capas con el control pasado de una capa a la siguiente. Ayuda a tener un punto de referencia común contra el cual se pueden comparar varias tecnologías de diferentes proveedores. Entender el modelo OSI es útil en la solución de problemas de redes. Con todo esto, pues nos damos cuenta por qué es tan importante aprender lo que es el modelo OSI, ya que esto no solamente es para nosotros como técnicos de información, pero para las personas que están trabajando en la creación de hardware para comunicaciones. Cuando estamos utilizando el modelo OSI, es exactamente lo que nos indica que para comunicarnos dentro de las redes o dentro del internet necesitamos utilizar una dirección IP. La dirección IP funciona a la misma capa tanto en la parte del usuario o del computador que está solicitando información a internet como en la misma capa del servidor que está recibiendo esa información y nos está proveyendo los resultados de nuestra búsqueda. El modelo consta de 7 capas. Esas 7 capas son las que vamos a estar hablando enseguida. Pero antes de eso, vamos a hablar de lo que es la forma de aprender este modelo. La mejor manera es utilizando mnemonics, que son algunas de esas triquiñuelas que podemos utilizar para memorizar cosas. Esos tipos de mnemonic que podemos utilizar, usted puede crear su propio, pero estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, all people seem to need data processing. Esto es utilizando las primeras letras de cada una de las capas del modelo OSI. También podemos utilizar otros ejemplos utilizando el modelo de abajo hacia arriba. Please do not throw sausage pizza away. La otra cosa importante cuando estamos hablando del modelo OSI es que a cierto nivel de las capas estamos utilizando unidades de datos de protocolos. O sea que los protocolos que utilizamos a estos niveles utilizan esta medida que son los segmentos. Segmentos, paquetes en la capa de redes, en la capa de enlace de datos utilizamos frames y en la capa física utilizamos los bits porque es la conexión física entre el cable y el switch, por ejemplo. O también puede ser un cable de fibra óptica, pero de cualquier manera eso se convierte en un bit, en un 0 o un 1. ¿Qué está pasando al nivel de la capa 1, la capa física? Es donde se representan los bits del medio de difusión. Aquí estamos hablando de la conexión del cable de cobre, cuando estamos hablando de diferencia de voltajes, que cómo se transmite la data, cómo el computador entiende los datos cuando es un 0 o un 1, o cuando estamos hablando de difusión a través de emisiones de luz o utilizando un cable de fibra óptica. También necesitamos saber las normas del cableado para los conectores y tomas. Estamos hablando de que estamos utilizando un cable de Ethernet, tenemos que utilizar los conectores RJ45. También tenemos que tener en cuenta las topologías físicas, y este tipo de topologías físicas pueden ser el sistema de bus, el sistema de anillo o el sistema de, de estrella. ¿Por qué es importante eso? Porque cada uno de ellos utiliza un protocolo diferente. Recuerden que la topología de anillo utiliza el protocolo de IBM y la de Star utiliza el Ethernet, que es uno de los más comunes protocolos para la transmisión de información. También necesitamos pues saber los estándares que se utilizan para la conexión, para la creación de los conectores. Acuérdense que hay dos tipos, el A y el B. Es la forma como vamos a hacer la creación de los cables. También necesitamos saber cómo se va a hacer la sincronización de los bits, el uso del ancho de banda y la estrategia de multiplexación. Recordemos que la multiplexación
se pueden utilizar dos formas diferentes, una puede ser por tiempo y la otra puede ser por frecuencias. Y la multiplexación es cuando tenemos varias conexiones o varios destinatarios, varias personas que están enviando la información, y esa información va por un solo cable, y al otro lado esa misma información se va a diseminar a los correspondientes destinatarios. Eso es lo que significa multiplexación. Cuando cogemos un solo cable y ponemos diferentes comunicaciones en ese cable, donde después, es decir, en ese cable van a seguir en forma seriada. Acá estarían entrando, como decir, en forma paralela, por decirlo de un lado, porque estamos entrando varias conexiones, pero acá en el cable entra seriado, y al otro lado pues se tiene que empezar a redistribuir nuevamente. En la capa de enlaces de datos, en la segunda capa, tenemos que recordar que esta capa se subdivide en dos subcapas, es la MAC y la LLC. En la MAC no estamos hablando del distanciamiento físico del MAC, tenemos que tener en cuenta los protocolos físicos y el método de transmisión. En la subcapa LLC es donde estamos hablando de los servicios de conexión, el control del flujo, control de errores y la sincronización. Estamos hablando físicamente cómo se están enviando esos datos, y que si hay algún tipo de problema podemos emitir una señal para que se vuelvan a retransmitir esos datos. Luego en la capa de network o en la capa de red estamos haciendo el direccionamiento lógico. Aquí ya no es físico, pero estamos haciendo direccionamiento físico, que es cuando empezamos a utilizar las direcciones IP. Estamos haciendo la conmutación, que es cuando estamos ya manejando los paquetes. Estamos haciendo el descubrimiento y seleccionamiento de rutas, que cuando estamos utilizando los diferentes protocolos propios que se utilizan con los enrutadores. Pueden ser enrutadores que sean inteligentes para que empiecen a descubrir las rutas más óptimas para el envío de data. También empezamos a utilizar los servicios de conexión. El uso de ancho de banda es siempre importante, porque no todos los segmentos de conexión en una red utilizan el mismo ancho de banda, y esto es lo que nos permite a través de la utilización de los protocolos de los enrutadores, que se puedan escoger diferentes rutas, y siempre se esté tratando de optimizar el flujo de los datos, y la estrategia de multiplicación que se estaría utilizando, pero a este nivel. Luego tenemos la capa de transporte, y en la capa de transporte estamos hablando de los protocolos propios de transporte, como es el TCP y el UDP. Estos dos protocolos son bien importantes. Acordémonos que el TCP es el protocolo que tiene una mayor efectividad en cuanto a la transmisión, porque puede garantizarnos de que los datos llegan al otro lado y llegan de la manera correcta. El UDP es más sencillo, es mucho más rápido, y es utilizado más por programadores y desarrolladores, o para efectos de pruebas. También tenemos que tener en cuenta que en esta capa del transporte estamos utilizando el control del flujo. Este control de flujo puede ser por ventanas o el buffer. El buffer pues es algo más limitado, y depende de la cantidad de información que podamos utilizar en el buffer, que es una unidad de memoria intermedia. Y las ventanas sí nos permiten enviar una mayor cantidad de información. Esas ventanas nos permiten enviar un segmento a la vez, y si estamos utilizando ese tipo de sliding o ese tipo de ventana de tamaño de un segmento, entonces cada vez que enviamos un segmento necesitamos la confirmación. Pero si ponemos una ventana que es de tamaño de dos segmentos, cada vez que enviamos los dos segmentos estamos recibiendo la confirmación. Así es de que en esta manera podemos hacer que nuestro flujo de datos sea mucho más eficiente si creamos estas ventanas de un mayor número de segmentos, porque así podemos enviar 4 segmentos, y hasta después de que se reciban los 4 segmentos que recibimos la confirmación. Estamos hablando de la capa 5, que es la capa de sesión. En la capa de sesión tenemos la configuración de las sesiones, la identificación de los flujos, el mantenimiento de la sesión, la transferencia de los datos, y cuando cerramos una sesión. En otras palabras, esta sesión es cuando tenemos que hacer el login en internet para crear una sesión de correos electrónicos, o hablamos alguna sesión de algún servicio en la internet. Para estos casos necesitamos de enviar nuestra información de username y de password. Después de que esto es confirmado, en el otro lado se crea la sesión y se genera un número de sesión bien importante. Eso es algo que vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo en otro video lo que pasa con el TCP/IP, con el protocolo TCP/IP.
Pero para acordarnos es eso, cuando creamos una sesión es eso, que entramos nuestras identificaciones, nuestro password, creamos una sesión que es única, que nos permite empezar ya a enviar y a recibir información. En la capa de presentación es donde se tienen en cuenta los formatos de los documentos que estamos enviando, y es importante que siempre utilicemos estos formatos. Estos formatos son la extensión que tiene cada documento. Recuerde que los documentos tienen un nombre y después del nombre tienen un punto y después de eso tienen una extensión. La extensión normalmente se compone de 3 o 4 letras o más. Pero estas son unas de esas extensiones que son más comunes. Recuerde que ASCII es la representación cuando tenemos documentos TXT, de texto simple. Y estos son algunos de los formatos que podemos utilizar cuando enviamos gráficas. Si por ejemplo, para probar algo así de lo de la presentación, si usted a un documento de Word le pone una extensión JPG, el computador queda loco porque no entiende el formato. La otra cosa que sucede aquí en la de presentación es el cifrado, la encriptación. Es aquí donde necesitamos las diferentes llaves para poder desencriptar el documento y poderlo presentar en el correspondiente formato. En la capa de aplicación, que es la 7, es donde estamos utilizando los servicios de aplicación. Y cuando estamos hablando de los servicios de aplicación, estamos hablando exactamente de cuando abrimos una sesión en el browser, estamos utilizando Chrome, Explorer, Mozilla o alguno de esos browsers de la internet. Podemos también utilizar otros servicios como es el FTP, que es cuando estamos bajando documentos, cuando compramos algún tipo de software y bajamos archivos o subimos archivos para compartir. También se hace el anuncio del servicio. Ahora vamos a hablar de lo que es la comparación del modelo OSI y el TCP/IP protocolo de SWIFT, que esa es otra manera que se define en Internet para enviar información dentro de la red. Los dos son modelos que se utilizan y es importante entender qué hace cada uno de ellos. Para comparar los dos modelos, en la pila de TCP/IP se utilizan 4 capas y esas 4 capas tienen una correspondencia al modelo OSI. Las 3 primeras capas, aplicación, presentación y sesión, corresponden al de aplicación en la pila de TCP/IP. El de transporte tiene su correspondiente equivalente. El de red simplemente cambia el nombre, que sería el de internet, porque acuérdense que este más es para internet, este es general para todo lo que son transmisiones de red. Y los enlaces de datos y la física corresponden a la interfaz de red. En resumen, estamos diciendo que el modelo OSI es importante porque muchas pruebas de certificación lo utilizan para determinar su comprensión de los conceptos de redes informáticas. El modelo de referencia OSI es un intento de crear un conjunto de estándares de redes informáticas por las organizaciones internacionales de estándares. Esto es lo que nos permite que si nosotros vamos a trabajar en redes, estamos seguros de que lo que hagamos en nuestro lado debe tener un equivalente al otro lado y no vamos a tener ningún tipo de problemas comunicándonos. También otra razón es si llegásemos a estar trabajando con una compañía que esté generando hardware para telecomunicación, como estuviera creando access point o cualquier tipo de equipo como enrutadores o cualquier cosa de comunicación. Uh, la diferencia entre el modelo OSI y el TCP/IP. El TCP/IP es un protocolo de comunicación que permite conexión de host a Internet. Y acuérdense que el TCP/IP no es un solo protocolo, no son dos protocolos como en este caso se indica, sino que son muchos protocolos y diferentes protocolos se utilizan a las diferentes capas. OSI por el otro lado es una pasarela de comunicación entre las redes y los usuarios finales. TCP/IP se refiere al protocolo de control de transmisión utilizado en y por las aplicaciones en la red de network. Espero que esto les haya dado una idea de lo que corresponde al modelo OSI y las diferentes capas y lo que sucede en cada una de las capas de comunicación. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor envíenme al canal y les responderé a la brevedad posible. En los próximos canales vamos a integrar otros temas que son importantes para las certificaciones de redes de Cisco.